Soy Solomía Vidvitska, esto es TSN. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, vean la transmisión y no olviden comentar qué les pareció más interesante. Aquí algunos de los temas de hoy: una potente explosión en Khmelnytskyi. Allí, en un edificio residencial, varios pisos fueron destruidos. Según información preliminar de la policía, en el edificio explotó gas doméstico. La cantidad exacta de heridos aún se está precisando, y hasta el momento se sabe de un hombre que resultó herido por vidrios. Al menos otras 4 personas presentan una reacción aguda al estrés. Sin embargo, el alcalde informó que podría haber personas bajo los escombros. Y en el Departamento Regional de Salud le dijeron a TSN que se trata al menos de una persona a la que hay que sacar de entre las ruinas. Todavía no hay información sobre en qué piso se encontraba durante la explosión. En el video se puede ver que prácticamente se derrumbó una parte de la entrada del edificio. 3 apartamentos quedaron destruidos y otros 9 parcialmente dañados. En el lugar trabajan todos los servicios de emergencia y un grupo de investigación operativa, informó a TSN la portavoz de la Policía Regional de Khmelnytskyi, Ina Hlega. Ahora la cuestión principal es averiguar información sobre posibles víctimas. Los agentes de policía están entrevistando a todos los posibles testigos, testigos presenciales y residentes del edificio para determinar si alguien podría estar bajo los escombros. Y por supuesto, se están llevando a cabo los trabajos de remoción de escombros. A todos los empleados del Servicio Estatal de Emergencias se les ha sumado y los policías están ayudando a los ciudadanos. A los residentes de 18 apartamentos se les tendrá que reubicar. Varias viviendas destruidas difícilmente podrán ser restauradas, informó en el lugar de la eliminación de las consecuencias del accidente el vicealcalde Vasil Novachok. En una entrevista para el canal de televisión local TV7, dijo que la idoneidad de las viviendas y la posibilidad de su restauración serán determinadas por una comisión. Preliminarmente parece que 18 apartamentos tendrán que ser desalojados y ahora la comisión de reubicación está trabajando para encontrar alojamiento para las personas y trasladarlas. Algunos de los apartamentos de esos 18 no pueden ser reparados, por lo que será necesario realizar trabajos de construcción importantes. Por el momento no hay información sobre personas afectadas, pero no se descarta que pueda haber alguien bajo los escombros. Ya hemos proporcionado, la ciudad ha proporcionado maquinaria municipal para comenzar los trabajos de limpieza. Ahora vamos a retirar preliminarmente los escombros de la carretera y el Servicio Estatal de Emergencias podrá traer maquinaria pesada de demolición, grúas, para comenzar a desmontar los escombros. La situación en Pokrovsk es cada vez más crítica. En la ciudad ya hay más de 250 soldados rusos. Han rodeado varios distritos y nuestras fuerzas de defensa están registrando puntos de lanzamiento de drones FPV rusos desde los edificios altos de la ciudad. Vasil Pakhno, analista militar de Radio NV, publicó en su canal de Telegram videos de los pilotos enemigos. Ya no es posible moverse ni a pie ni en ningún tipo de transporte en Pokrovsk, afirman fuentes de TSN en las fuerzas de defensa. Existe un riesgo significativo para nuestra infantería, que mantiene las posiciones en las afueras de la ciudad. Así lo subrayan las unidades de las fuerzas de defensa que aún mantienen Pokrovsk. La zona más peligrosa por donde se infiltran las tropas rusas es el área de los pueblos Svirove y Shevchenkove, y esta es la parte suroeste. Así lo informan los analistas de Deep State. Cada día, decenas de ocupantes entran por esta ruta. Se acumulan y avanzan por la ciudad en grupos de sabotaje y reconocimiento. Las fuerzas de defensa enfatizan, esto crea un peligro significativo para las tropas que mantienen todo el tramo del frente desde Pokrovsk hasta Mirnorad, y eso son varias brigadas de las Fuerzas Armadas. Más aún, los pilotos rusos ya controlan las principales rutas de comunicación de nuestra infantería con la retaguardia. Anteriormente, durante una conversación con periodistas, el presidente Zelensky dijo que Pokrovsk sigue siendo el principal objetivo de los rusos. Allí hay 200 rusos, los ven con drones y los destruyen. Estamos reforzando el grupo para la defensa, señaló el presidente. En cuanto a la situación en las regiones cercanas al frente, los rusos continúan aterrorizando a los civiles en la región de Sumy. En un día, más de una decena de ataques con bombas aéreas guiadas y ataques con drones FPV. Las zonas más afectadas fueron los distritos de Sumy y Shostka. 2 heridos en Zaporilla. En el pueblo del distrito de Polojí, los enemigos lanzaron bombas aéreas guiadas. Resultaron heridas una mujer y una joven. Como consecuencia del bombardeo, se dañaron casas y propiedades privadas.
Durante el día, 15 localidades estuvieron bajo el fuego ruso y en Kostiantynivka, en la región de Donetsk, los rusos mataron a un hombre y hirieron a otro. Los invasores lanzaron 2 bombas aéreas sobre la ciudad y atacaron con artillería y drones. Se dañó la infraestructura crítica y 3 edificios de varios pisos. Ha aumentado el número de heridos en la región de Jersón, ya son 9. Otras 2 personas murieron. Los rusos atacaron la región con drones y dirigieron los golpes hacia los barrios residenciales. Es allí donde se encuentra la mayoría de los heridos. Como resultado de los ataques de artillería en Jersón, 2 mujeres resultaron mortalmente heridas. En la madrugada, los ocupantes atacaron deliberadamente las zonas residenciales del distrito central de la ciudad. Dañaron edificios de apartamentos y casas particulares. Todo tembló así. Todo vibró cuando explotó. Ay, mamita querida. Y yo así, ¿sabe? Como esa sensación. Ya llevo 3 días así, sin cambiarme, siempre sentada aquí, en este banco, y aquí me siento y duermo, así es todo. ¿Tengo miedo? Ya tengo 84 años, soy del año 42. Nací durante la guerra, hijo, ya soy una anciana. Y no hay nadie, los hijos se fueron y yo aquí sola. Esta noche, las tropas rusas atacaron instalaciones de infraestructura de gas en la región de Poltava. Así lo informó el jefe de Naftogaz, Serhiy Koretsky, durante una rueda de prensa con periodistas. No hubo personas heridas. Los especialistas ya están evaluando las consecuencias y han comenzado la restauración. Según Koretsky, este ya es el 7º ataque a instalaciones de gas desde principios de octubre. Los 6 anteriores provocaron importantes daños y pérdidas en la producción. Actualmente, Naftogaz ha cumplido el plan de almacenamiento de gas. En los almacenes se han acumulado más de 13.000 millones de metros cúbicos de gas. Pero para superar la temporada de calefacción, Ucrania podría necesitar mucho más, declaró el jefe de Naftogaz. Debido a los ataques masivos, lamentablemente hay destrucción y lamentablemente también hay pérdidas en la producción interna de gas ucraniano. Por lo tanto, es necesario compensar esto con volúmenes adicionales de gas importado. Para pasar de manera estable la temporada de calefacción, teniendo en cuenta la pérdida de producción interna, se necesitan un poco más de 4.000 millones de metros cúbicos de gas adicionales hasta el final de la temporada de calefacción. A pesar de los bombardeos, hoy ya comienza la temporada de calefacción en Ucrania. Así lo informó Volodymyr Zelensky en una reunión con periodistas. Él contó que el gobierno encontró fondos para importar alrededor del 70% del gas que se necesitaba. El suministro de calefacción a los edificios residenciales ya ha comenzado parcialmente en 8 regiones. Hasta hoy, más de la mitad de todos los centros sociales también están conectados al suministro de calefacción. Por ejemplo, en Kiev, la calefacción para hospitales e instituciones educativas se suministra desde el 3 de octubre. Tradicionalmente, en Ucrania, la decisión sobre el inicio de la temporada de calefacción la toman las autoridades locales. Esto se hace cuando durante 3 días consecutivos la temperatura media diaria no supera los 8 grados. De hecho, la temporada de calefacción ya está en marcha a día de hoy. Hoy más del 55% de los centros sociales están conectados en 20 regiones del país. Y eso son 5.400 jardines de infancia, casi 5.900 centros educativos y casi 2.300 centros de salud. Además, hasta el día de hoy, en 8 regiones, la calefacción también se suministra parcialmente a los edificios residenciales. En Kiev, las autoridades locales prometen empezar a suministrar calefacción a las viviendas ya mañana. ¿Y cuál es la situación en su zona? Escriban en los comentarios de esta transmisión si tienen frío y cuáles son sus planes en caso de que falte la calefacción. Y por supuesto, denle like y suscríbanse al canal. Mientras tanto, yo continúo con la emisión de TSN. Detuvieron al exdirector de Ukrenergo, Volodymyr Kudrytsky, y sobre esto informaron a TSN fuentes de la Oficina Estatal de Investigaciones. El exfuncionario fue detenido en la región de Leópolis. Le están preparando una notificación de sospecha. Según la calificación preliminar, se trata de fraude a gran escala y lavado de dinero. En este caso hay otro implicado, el empresario Ihor Hrinkevich. A él ya le han notificado la sospecha. Según la versión de la investigación, Kudrytsky y Hrinkevich supuestamente en 2018 se apropiaron de fondos de una empresa estatal durante licitaciones para la reconstrucción de instalaciones energéticas. Fuentes de TSN informan que la medida cautelar para el exfuncionario podría ser elegida ya mañana.
Como resultado de las licitaciones, entre las partes se firmaron 2 contratos por un monto total de más de 68 millones de grivnas. Después de esto, la empresa estatal transfirió al contratista más de 13 millones y medio de grivnas en pagos anticipados que los delincuentes se apropiaron sin intención de cumplir con las obligaciones asumidas. Los Flamingo operan con éxito en Rusia. Las filas para el combustible para los rusos serán más largas. El refuerzo del cielo ucraniano con los Gripen suecos. Volodymyr Zelensky habló con los periodistas y sus principales tesis son las siguientes. Los rusos han perdido hasta un 27% de la producción de combustible como resultado de nuestros ataques a las refinerías. El presidente anunció la continuación de esta estrategia. Habrá un efecto sorpresa por las sanciones de EU contra Lukoil y Rosneft. El jefe de Estado las calificó de efectivas. Se espera que los ingresos de Rusia se reduzcan aproximadamente en $5.000 millones al mes. Sin embargo, estos datos aún deben ser confirmados por nuestra inteligencia. Mientras tanto, Ucrania está aumentando activamente su propia producción de armas. Para finales de año planea alcanzar entre 500 y 800 drones interceptores. Además, se prevé escalar la producción de los misiles Flamingo y del sistema Ruta, que han demostrado un buen desempeño en combate. Asimismo, según el presidente, 150 aviones suecos reforzarán significativamente nuestro espacio aéreo. La principal ventaja es que son más rápidos y más baratos de mantener que otros aviones de combate. No resistieron la presión de las sanciones estadounidenses. El gigante energético ruso Lukoil anunció la venta de sus activos en el extranjero. En el sitio web de la empresa del país agresor se indica que cumplirán con los requisitos de las restricciones y que ya están buscando compradores. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos estableció un plazo hasta el 21 de noviembre, durante el cual Lukoil debe cesar sus operaciones en el extranjero. De lo contrario, se enfrenta a multas significativas. También serán sancionados quienes colaboren con ellos. Los socios indios y chinos ya han comenzado a buscar alternativas. Estas sanciones significan que todas sus empresas, incluso las filiales, deberán vender sus negocios europeos y dejar de suministrar petróleo a sus clientes en el continente. Cabe destacar que aproximadamente 2/3 de los casi 4,5 millones de barriles de petróleo que Rusia exporta diariamente corresponden precisamente a Lukoil, que está bajo sanciones, así como a Rosneft. Trincheras inundadas, equipos atascados en el barro y un montón de maldiciones. En las redes circulan imágenes de la inundación de las posiciones rusas tras la destrucción del embalse de Belgorod. El agua inundó las trincheras, sus motocicletas y vehículos blindados quedaron atascados en el barro y las carreteras resultaron anegadas. Muchos ocupantes, sin censura, se quejan de los problemas logísticos. La primera información sobre los ataques a la presa de Belgorod comenzó a aparecer ya el 24 de octubre. La parte rusa informó sobre ataques con drones y misiles contra la presa. Después de esto comenzó una liberación incontrolada de agua hacia el río Siversky Donets. En muchos tramos del frente, este obstáculo acuático es una barrera natural entre las posiciones de los ejércitos ruso y ucraniano, especialmente en la dirección de Vovchansk. El gobernador de Belgorod ya ha instado a los habitantes de varias aldeas a evacuar. Se supo en unos días que fue la parte ucraniana la que estuvo detrás de los ataques a la presa. Esto lo confirmó el comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania con el indicativo Madyar. La operación recibió el nombre de Damba. Bueno, ¿qué? Aguanta por si acaso, escribió Madyar en las redes sociales y añadió que ahora los rusos necesitarán góndolas para moverse por la zona. Así es, claro. Posición DUB. El agua se desbordó, salió de los márgenes. Toda la carretera está inundada. Allí hay un coche parado en el agua, no puede salir. Un equipo de grabación del medio alemán Die Welt fue alcanzado por un ataque ruso. Estaban grabando un reportaje cerca de la línea del frente. En ese momento, un Lancet ruso impactó en un coche aparcado cerca. Un soldado murió, otro resultó gravemente herido y 3 personas del equipo de reporteros resultaron afectadas. El camarógrafo sufrió heridas de metralla en las piernas, mientras que el productor y el reportero tuvieron lesiones leves. Así lo escribió en las redes sociales el propio periodista Ibrahim Naber. El camarógrafo captó accidentalmente el momento del impacto, que ahora mismo pueden ver en sus pantallas. Y esto ocurrió a 25-30 kilómetros de la línea de combate. Provocaciones con drones en Europa. Cerca de una base militar en Estonia derribaron un dron desconocido.
El incidente ocurrió en el sur del país, a tan solo 50 kilómetros de la ciudad fronteriza de Pechori, en la región de Pskov, Rusia. En total, cerca de la base militar se avistaron 2 drones y solo uno pudo ser derribado con armas de fuego. Además, debido a la aparición de un dron sospechoso, por primera vez se cerró el aeropuerto civil de la ciudad española de Alicante, popular entre los turistas. Los vuelos tuvieron que ser retrasados durante 2 horas. Algunos fueron desviados a aeropuertos cercanos. Este incidente ya está siendo investigado por las autoridades locales, pero por ahora se desconoce quién lanzó el dron. A la traidora de Ucrania, la bloguera pro-Z Tetiana Montian, la incluyeron en Rusia en la lista de extremistas y terroristas. Esto significa que se ha abierto un caso penal contra la desertora que huyó a Rusia. Montian lo confirmó y añadió que el caso se abrió ya en septiembre bajo el artículo Llamamientos públicos a actividades extremistas. El FSB realizó registros en su domicilio y confiscó todos sus dispositivos electrónicos. Por mucho que la traidora se esforzara en ganarse el favor repitiendo las mentiras de la propaganda rusa, de todos modos terminó siendo perseguida en su nueva patria, porque hablaba demasiado, criticando el orden establecido allí, y en su habitual manera grosera, insultaba al propagandista Solovyov, al cantante Shaman e incluso al propio Putin. Actualmente ella se encuentra bajo prohibición de salir del país. Todas sus cuentas bancarias han sido bloqueadas. Montian, quien era abogada en Ucrania, huyó de allí en 2021. El Servicio de Seguridad de Ucrania también tiene cargos que presentarle. En su contra se han abierto causas por los artículos sobre llamados a derrocar el orden constitucional, atentado contra la integridad territorial, colaboracionismo y justificación de la agresión rusa. En 2025, Montian fue incluida en las sanciones ucranianas. Ataque a la infraestructura energética de las regiones de Chernihiv y Donetsk. El Ministerio de Energía ya ha informado sobre las consecuencias. Hoy, los horarios de cortes programados por horas están vigentes hasta las 22 en varias regiones de Ucrania. Junto con esto, también fue necesario aplicar horarios de restricción de potencia para los consumidores industriales, también hasta las 22:00. Los trabajadores del sector energético instan a utilizar la electricidad de manera responsable. ¿Cómo no pasar frío en invierno y prepararse para cortes prolongados? ¿Qué más logran hacer los habitantes de edificios de varios pisos en las ciudades? Hablamos con especialistas. La corresponsal de TSN, Alina Lisova, ha recopilado instrucciones y trucos. Paneles solares más baterías en los tejados. Quien se adelantó salió ganando. Ahora todo es más complicado. El programa Casa Verde, que cubría los gastos para la independencia energética, ya no funciona. Entonces, ¿qué les queda a quienes no tienen su propia estación solar? Solo se puede contar con los programas locales. Actualmente en Kiev funcionan 2. La primera es 70-30, es decir, financiación conjunta de medidas de eficiencia energética para edificios residenciales, asociaciones de copropietarios y cooperativas de construcción de viviendas. Actualmente, del 20 de octubre al 20 de diciembre, se aceptan solicitudes en el Departamento de Infraestructura de Vivienda y Servicios Comunales. Todas las asociaciones de copropietarios y cooperativas de vivienda de Kiev pueden ingresar al sitio web del departamento. Las 2 últimas noticias en el sitio web son: la primera trata sobre cómo presentar una solicitud, y la segunda noticia es sobre el hecho de que ahora mismo se están aceptando solicitudes, a dónde dirigirse y a qué número de teléfono llamar para inscribirse. Es decir, durante 2 meses el departamento estará recibiendo solicitudes. El segundo programa es Compensación por Generadores, que prevé el reembolso parcial del costo del equipo adquirido para los copropietarios de edificios de apartamentos. Esto puede ser un generador, puede ser un inversor, pueden ser cualquier tipo de sistemas con baterías. Y adicionalmente en este programa también hay un reembolso cuando en el edificio se instala una estación solar completa, es decir, paneles solares, inversor y baterías. En ese caso el reembolso será de hasta 500,000. Como mencioné antes, en el caso de generadores y simples inversores, el reembolso es de hasta 300,000, dependiendo de la cantidad de pisos del edificio. Sin embargo, para instalar sistemas que funcionan con inversores y baterías o estaciones solares, se necesitan al menos 2 meses para la instalación, enfatiza el experto. E incluso, si se empiezan los trabajos ahora, solo se terminarán a principios de enero. Así que, por ahora, solo hay una opción: el alquiler. Por el momento, lo único que realmente se puede hacer de manera rápida y efectiva es comprar un generador eléctrico o alquilarlo temporalmente.
Si de todos modos decide alquilar un generador, debe recordar un detalle importante. Cualquier generador requiere mantenimiento, desde la instalación, el diagnóstico y el control del estado del líquido refrigerante, hasta el abastecimiento con combustible de calidad. Así que el principal truco es exigir que la empresa propietaria se encargue de todos los trabajos, tanto los programados como los preventivos. Quienes venden generadores, en la mayoría de los casos, casi la mitad de los que los venden, también los ofrecen como servicio de alquiler. Es decir, si alguien no tuvo tiempo de comprar uno, entonces pagan el alquiler y todo lo demás también lo hacen ellos. Lo único es que en ese caso el mantenimiento del generador queda a cargo del propietario. En general, los expertos enfatizan, para prepararse ante posibles cortes prolongados de electricidad y no pasar frío en casa durante el invierno, es necesario prepararse con anticipación y abordar la cuestión de manera sistemática. Esto significa que ya ahora hay que ocuparse de aquello que funcionará la próxima temporada. Alina Lisova, Vitali Hurnak, TSN 1+1. ¿Y qué trucos conocen ustedes? No olviden escribir y compartirlos en los comentarios de esta transmisión en YouTube. Y por supuesto, denle like y suscríbanse al canal. Mientras tanto, yo continúo con la emisión de TSN. Incidente en Odessa. Allí un policía ebrio se peleó con empleados del centro de reclutamiento militar. Según información preliminar, los militares detuvieron un automóvil para verificar los documentos. En ese momento, otro coche se acercó a ellos. De ese coche salió un hombre y empezó a amenazarlos con un arma, según relatan los empleados del Centro Territorial de Reclutamiento. El agresor rompió el cristal del autobús de servicio y huyó. Poco después fue detenido por la policía. Resultó ser un empleado de una unidad policial. Estaba ebrio y no pudo explicar adecuadamente la razón del ataque. Le confiscaron la pistola y se levantó un acta por conducir un vehículo en estado de ebriedad. Actualmente, el caso está siendo investigado por la Oficina Estatal de Investigaciones. Se abrió un proceso penal por el hecho de amenazas a empleados de un órgano de seguridad. Un adolescente de 11 años murió en un accidente en la región de Rivne. Él conducía un scooter y chocó con un motociclista de 17 años. A él, junto con la pasajera de 16 años, los hospitalizaron. El accidente mortal ocurrió en el pueblo de Vaisov. De camino al hospital, los médicos intentaron salvar la vida del adolescente que conducía el scooter, pero murió en la ambulancia. La policía dice que ninguno de los conductores menores de edad tenía derecho a conducir y actualmente se ha abierto una causa por violación de las normas de tráfico que resultó en la muerte de una persona. La tormenta más fuerte de este año, el huracán Melissa, con una velocidad de casi 300 kilómetros por hora, se dirigió hacia Jamaica. En la isla, como consecuencia del fenómeno, murieron 3 personas y más de 50,000 habitantes se quedaron sin electricidad. Fuertes lluvias están inundando carreteras y viviendas. Se insta a los habitantes de la isla a evacuar. El huracán Melissa avanza bastante despacio, pero eso es precisamente lo más peligroso, advierten los meteorólogos. Para conocer la magnitud del desastre, vea el reportaje de Cristina Letinska. Los habitantes de Jamaica no han visto una tormenta tan fuerte en los últimos 100 años. El huracán Melissa azotó la isla con lluvias torrenciales y vientos que alcanzan hasta 300 kilómetros por hora. La tormenta ya ha cobrado la vida de 3 personas en Jamaica. Decenas de miles de personas se han quedado sin electricidad. Las fuertes lluvias están inundando campos, carreteras, puertos y aeropuertos. El huracán es visible incluso desde el espacio. En las imágenes satelitales se puede ver cómo el fenómeno va ganando fuerza. El ojo de la tormenta, su centro, se encuentra en el sur de Jamaica. En realidad, lo más importante de lo que hay que hablar aquí son las lluvias extremadamente intensas y las inundaciones catastróficas que acompañarán a la tormenta, ya que se mueve muy lentamente. Este movimiento lento realmente va a causar un problema. En vísperas de la tormenta, el gobierno de Jamaica instó a la gente a evacuar. Se desplegaron casi 1,000 refugios en toda la isla. Los habitantes de Jamaica preparaban sacos de arena y tablones de madera para reforzar ventanas y puertas. La gente almacenaba artículos esenciales y alimentos. Para una región que sufre de pobreza, este golpe de la naturaleza podría resultar fatal. Si el huracán golpea, no nos quedará nada. Si el huracán se suma a todos los problemas que ya tenemos, simplemente moriremos. Además de Jamaica, la tormenta Melissa ya ha causado daños en la República Dominicana y en la isla de Haití.
En estos estados insulares, las lluvias torrenciales no cesaban, lo que provocó al menos 4 muertes. Ahora la tormenta se dirige hacia la costa de Cuba. Allí se preparan para evacuar a 500.000 de personas. Los meteorólogos advierten, las verdaderas consecuencias de este desastre natural se harán evidentes más adelante. En cuanto a las causas de una tormenta tan poderosa, los científicos coinciden en una cosa, es el cambio climático. El calentamiento global eleva la temperatura de las aguas oceánicas, lo que permite que los huracanes ganen fuerza para las tormentas estacionales. En el futuro, esto ocurrirá cada vez con más frecuencia. Cristina Letinska, TSN 1+1.